¿Alguien ha escuchado la palabra extravagante? Una persona extravagante es esa que usa pantalones rojos, camisa verde, sombrero morado. ¿No? Músicos extravagantes son esos como Lady Gaga, ¿verdad? Que usan vestidos hechos de carne y sombreros ostentosos, y su música es diferente, es extravagante, ¿cierto? ¿Qué más pudiera ser extravagante? Una persona extravagante es algo que es extrovertido, ¿no? ¿Sabes? Algo que es extravagante es algo que sobresale de lo demás porque es muy peculiar, es muy extraño, es poco común. ¿Me está siguiendo? Y dentro de nuestra iglesia tenemos una cultura de gracia. Y mientras estaba platicando con mi esposa, hablando acerca de este punto, me di cuenta de que para muchos la gracia que hay en este lugar es una gracia extraña, es una gracia extravagante. Es una gracia rara, es una gracia como ridícula. ¿Alguien lo ha pensado así? Gracia es un favor no merecido. Déjame entrar un poquito a la Biblia para poder entrar en todo este contexto de gracia extravagante. Me encanta esa frase y dice don David, suena bien, me gusta cómo suena gracia extravagante. Y vamos a la Biblia, por favor, para entender un poco esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16, me encanta que todos traen Biblia y buscan su versículo, ¿verdad? Pero los que no la traen pueden verlo en la pantalla. Dice así: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Dice, de su abundancia, está hablando de Dios, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Versículo 17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Tengo otra versión acá que me encanta y dice que de la plenitud de Dios hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Me encanta esa frase, gracia sobre gracia, porque la gracia que Dios nos da sobrepasa cualquier otro tipo de gracia. No sé si están perdidos o están meditando lo que quiero decir. Gracia es un favor no merecido. Esa es la definición de gracia, si estás tomando notas. Gracia es cuando te dan algo que no te mereces. ¿Alguien le ha tocado llegar a hacer un trámite y pides tu turno? O a lo mejor estás haciendo la fila de las tortillas, ¿verdad? Y pides tu turno y te das cuenta de que faltan como 30 personas delante de ti. Y tú dices, chin, voy a salir bien tarde. Y de pronto sale una señora que por X motivo se tuvo que salir de la fila y llega y te da el boletito número 3. Y tú dices, ¡wow! ¡Qué buena onda! Se lo pudo haber dado a cualquiera en la fila, pero me lo dio a mí y voy a salir bien rápido. ¿Y cómo te sientes cuando eso pasa? ¿Sí o no? Así como que no lo veía venir, pero qué chido, lo recibo. Eso es gracia. Gracia es cuando no te mereces algo, pero aún así lo recibes. La gracia no se puede ganar. ¿Entiende eso? No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que la gracia la puedas recibir o dejar de recibir. En otras palabras, no depende de lo que haces, depende de quién eres, cómo Dios te da gracia. ¿Sí me están siguiendo con eso? Eso es gracia. En el momento en el que dejas de hacer en el momento en el que ganas la gracia, ya no es gracia, ahora es una recompensa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok, entonces vamos a avanzar. Lucas capítulo 23 nos cuenta una historia que cuando yo pienso en gracia, pienso en esta historia. Y tú la conoces, la voy a leer para los que no la han escuchado. Dice, uno de los criminales colgados junto a él, está hablando de Jesús, se burló y dijo, así que eres el Mesías, demuéstrate salvándote a ti mismo y a nosotros también.
Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dime si eso no es gracia. Está Jesús colgado en el madero, tú sabes, muriendo por los pecados de la humanidad, y a sus lados, izquierda y derecha, se habían levantado unos criminales, unos ladrones. Ahora, tú y yo sabemos que Jesús fue llevado a la cruz con engaños. Jesús no merecía estar en la cruz porque hubiera pecado o porque tuviera faltas. Sin embargo, Jesús decidió ir a la cruz para llevar el pecado de la humanidad y librarnos de ese pecado. Ese es el propósito de la cruz. La cruz es una señal de gracia. Y encontramos que hay dos criminales, hay dos ladrones que fueron sentenciados. Y mira, las palabras de uno de ellos es: nosotros merecemos estar en la cruz. En otras palabras, él sabía todo lo malo que había hecho en su vida. Él sabía a quién había robado, él sabía a quién había engañado, quizá a alguien había matado. Él sabía que merecía estar en la cruz. Pero voltea con Jesús y esa escena me apachurra el corazón. Es un pecador arrepentido y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús en ese momento le responde: hoy mismo estarás en el paraíso. Mi pregunta es: ¿este cuate se merecía llegar al cielo? Su vida había sido llena de faltas y de errores y de pecados y de malas decisiones, pero Jesús regaló gracia. ¿Me está siguiendo? De hecho, Lucas nos cuenta en estos últimos capítulos gracia sobre gracia. Mira la historia de Jesús. Terminan de orar la Santa Cena, se van al monte, y cuando están en el monte viene un montón de soldados y de guardias del templo para detener a Jesús, para apresarlo. Y lo que hace Pedro es bárbaro. Pedro trata de defenderse con sus fuerzas y dice: los matamos, Señor. Y sacó una espada. Imagínate a Pedro, saca una espada y le da un tiro y le cortó la oreja a un soldado. ¿Y qué hizo Jesús? La tomó y lo sanó, lo perdonó. Después restituyó a Pedro por haberlo negado 3 veces. Perdonó a sus verdugos. Cuando Jesús estaba en la cruz y había gente que lo golpeaba y había gente que lo criticaba y gente que lo murmuraba, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es gracia. ¿Me está siguiendo? Y recompensó con el paraíso a este criminal arrepentido. A mí me gusta la gracia. ¿A cuántos les gusta la gracia? ¿Sabes? A ver, levante la mano. Recibir algo que no te mereces. ¿Cuántos les gusta eso? Me he dado cuenta de que es muy sencillo recibir gracia. A todos nos gusta recibir gracia, pero ¿cómo nos cuesta dar gracia? ¿Cierto? Y nos gusta recibirlo, pero nos cuesta darlo. Y es uno de los puntos más importantes en nuestra iglesia: dar gracia. Platico con algunas personas en el equipo y vienen y me cuentan si algo sucedió, si fulano hizo tal cosa o dejó de hacer tal cosa. Y luego me dicen: pastor, ya quítalo de ahí. Ya. Y entonces hallamos una manera de regalar gracia a esa persona, para volverla a colocar en ese lugar, para que siga dirigiendo cierta posición, para que siga teniendo cierta responsabilidad. Hay personas que fallan en pecado y nuestro juicio diría: hay que quitarlo, no se lo merece.
Hay personas que se desconectan por un tiempo y se pierden y se van de vacaciones cuando deberían de estar trabajando. No sé, un montón de cosas. Y luego regresan y tienen un lugar asegurado. Y gente me dice, ¿pero por qué lo pones? Porque eso es gracia. Y yo he aprendido que lo que Dios nos ha dado, nosotros debemos de repartirlo. Yo he aprendido que si Dios me ha puesto en el lugar en el que me ha colocado, no es por mi talento. Yo sé que Dios no me tiene dirigiendo una iglesia porque sea un buen administrador o porque sea muy organizado, porque conozca mucha Biblia, porque sea muy bueno para hablar. Creo que si fuera por eso no estaría. Pero es la gracia de Dios la que me sostiene. Y yo he aprendido un principio y quiero que la iglesia lo comparta, y es que si Dios ha tenido gracia contigo, tú puedes dar gracia a otras personas. Esa es la idea principal de este punto, gracia extravagante. Lo contrario de gracia extravagante, ¿qué será? Juicio extravagante. Y hay personas dentro de las iglesias que creen que tienen el don de juicio extravagante. Y hay personas dentro de las iglesias que pareciera que son perfectas, alineadas, derechitas. Lo hablo en femenino porque estoy hablando de personas, no de mujeres, ¿ok? Porque hay hombres que son iguales. Y entonces ven entrar a alguien y dicen, ¿ya viste cómo viene vestido? ¿Ya viste cómo se comportó? Uy, si el pastor supiera lo que sube en sus redes sociales. Y de pronto somos más juiciosos que dadores de gracia. No volteé a ver a nadie y no quiero echarle pedradas, pero hay un problema con una iglesia de juicio y hay una libertad en una iglesia de gracia. Lo voy a decir otra vez, hay un problema con la iglesia en juicio, pero hay libertad en la iglesia de gracia. ¿Alguien me está siguiendo? Personas me preguntan, ¿por qué sigues dando oportunidades a gente que no se lo merece? Y mi respuesta siempre es porque Dios sigue confiando en mí cuando yo no me lo merezco. Y si somos cristianos, somos seguidores de ese Jesús. Y si Dios me da oportunidades tras oportunidades, cada vez que fallo y cada vez que me arrepiento, ¿quién soy yo para no dar oportunidad a otras personas? Déjame voltearlo. ¿Quién eres tú para no darle oportunidades a otras personas? Las personas que tienen juicio extravagante. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios te juzgara de la misma manera que tú lo haces? ¿Te gustaría que Dios hablara de ti de la manera en la que tú hablas de otros? ¿Te gustaría que Dios te criticara de la manera que tú has criticado a otros? Yo creo que no. Nos encanta recibir gracia, pero nos cuesta dar gracia a otros. Esta iglesia es una iglesia de gracia, porque en la gracia hay libertad. El juicio dice, no te lo mereces, no te lo doy. Te voy a dar tu merecido. Eso es el que dice el juicio. Pero la iglesia de gracia dice, aunque no te lo mereces, como quiera te voy a dar. Aunque te mereces lo malo, no te voy a dar lo malo. Y entonces empezamos a amar a nuestro prójimo al dar gracia. Yo puse una línea muy sencilla y es: gracia es igual a amor real. Gracia es igual a amor real. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, 6 dice: a la verdad éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Pero Dios demuestra su amor. Mira esta línea, me encanta el versículo 8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo el escritor de Romanos es que aun cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo nos amó y Cristo murió por nosotros. No nos merecíamos el amor de Cristo, no nos merecíamos el sacrificio de Jesús, pero aun cuando éramos. El juicio dice lo contrario, dice: primero cambia y luego te doy.
Primero transforma tu vida y entonces te recibo y entonces te amo. Pero eso no es el evangelio, iglesia. El evangelio es: ven tal como eres. El evangelio es Jesús diciendo: voy al necesitado. Jesús yendo a aquel que es pecador, al recaudador de impuestos, a la prostituta, a las personas comunes. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? Gracias, porque sé que está haciendo un esfuerzo para seguirnos hoy. Yo sé que hay ruido y distracciones allá, pero le pido conecte con esto, es muy importante. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Esta es la enseñanza. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Esa es mi medida. ¿Cómo debo de perdonar? Así como Dios te perdonó. Cada quien conoce su historia, cada quien conoce sus faltas, cada quien conoce sus errores. De la misma manera en la que Dios te sigue amando, tienes que amar a otras personas. ¿Sabes quiénes son las personas que más les cuesta dar gracia? Las que no se sienten amados por Dios. Lo voy a decir otra vez. Las personas que más les cuesta dar gracia son aquellos que no conocen la gracia que Dios les ha dado. El día en el que tú te metes con Dios y sabes cuánto Él te ama, tú puedes amar a otros de la misma manera. ¿Me estás siguiendo lo que quiero decir? Gracia extravagante dentro de una cultura de iglesia crea una cultura sana. Te permite ser auténtico. ¿Por qué estoy tan interesado en que haya una cultura de gracia dentro de la iglesia? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué estoy tan interesado en que haya una cultura de gracia dentro de la iglesia? Porque te permite ser auténtico. ¿Sabes? Lo contrario es el juicio. Y la verdad es que, mira, déjame leerlo acá porque quiero compartirte la idea. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero cuando hay una cultura de juicio en la que te acusan por todo, te señalan por todo, te regañan por todo, incluso te exhiben, ¿cuál es la naturaleza de la persona que falla? ¿Me siguió la pregunta? Mira, en donde hay una cultura de juicio, donde te señalan por todo, te regañan por todo, te exhiben cuando te equivocas, ¿cuál es la respuesta de la persona que falla? Ocultarse, esconderse. Porque si se enteran de mi pecado, todo mundo lo va a hablar. Si se enteran de que me equivoqué y que tuve un problema en mi matrimonio, todo mundo me va a señalar y me va. Y crea hipocresía. Qué fiestón hay ahí atrás, está muy difícil. Qué difícil. Qué difícil es ser parte de una iglesia de juicio extravagante. Porque en una iglesia de juicio hay apariencias, hay hipocresía. Déjame decirte algo, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana no es perfecta, porque seguimos cometiendo errores y nos equivocamos. Y fallamos y volvemos a pecar, iglesia. Y en una iglesia de juicio, todos tienen que aparentar que todo está bien. Y en una iglesia de juicio, llegas al lobby de la iglesia y cuando te saludan te dicen: ¿cómo estás? Y tú dices: bien. Bendecido vayas con tu Biblia debajo del brazo y vienes con apariencias. ¿Eso es aquí o es allá? Qué bendición. Es la última vez que pasa esto en el año. Ya está agendado. Están muy locos. ¿En qué estábamos? Qué pena. Iglesia de juicio orilla a las personas a hipocresía,
a esconderse. Dije esto, la vida cristiana es difícil. Y yo me equivoco todos los días. Y yo peco constantemente. Alguien dijo, ¡ah! El pastor. Yo también peco. No quiero hacerlo, pero yo también me equivoco. Y en una iglesia de juicio, las personas Dios mío. Ok, vamos a conectarnos, ¿no? Vamos desde el principio, ¿les parece? Déjame compartirlo en unos cuantos minutos, la idea que quiero compartirte. Y es que Dios nos da gracia. Dios no nos da lo que nos merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, estamos perdidos. Merecemos el infierno. Pero Dios decidió entregar a su Hijo, así como hizo con este joven, con este ladrón en la cruz. Y dijo, no importa tu pasado, yo vengo a restaurarte y a llevarte a mi reino. Gracias a Dios que estás haciendo este espacio para compartir esta verdad. Dios nos da gracia. Y nos dice, de la misma manera que tú has recibido gracia, tienes que dar gracia. De la misma manera que Dios te ha amado, tú tienes que amar a otras personas. Y estaba hablándote acerca de cómo personas que viven en una cultura de gracia saben que la vida cristiana es difícil, pero pueden tener apertura y libertad de contárselo a alguien, porque saben que en una iglesia de gracia no van a ser exhibidos, que no van a andar en la boca de todos, sino que cuando yo me siento vulnerable, cuando yo fallo, yo puedo acercarme a uno de mis amigos en la fe y puedo decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con esta adicción. ¿Sabes qué? Estoy luchando con este pensamiento. ¿Sabes qué? Estoy luchando con esta manera de hablar. Y mi amigo, que tiene una cultura de gracia, va a darme un consejo para sacarme de ahí. Pero cuando hay una cultura de juicio, sucede todo lo contrario, y es que nadie se entere de mi lucha, que nadie se entere de mis tentaciones. Y la gente en las iglesias de juicio, fíjate lo que sucede: hacen un alto en su vida, se dan cuenta que la vida cristiana es difícil, y las personas honestas se van de la iglesia. Lo voy a decir otra vez. En una iglesia de juicio, los miembros dicen, la vida cristiana es difícil. Ya lo intenté, ya me esforcé, pero no soy perfecto. Y se van de la iglesia. La gente honesta se va de las iglesias, y los hipócritas se quedan dentro de la iglesia aparentando que todo está bien. Y entonces te das cuenta de que hay iglesias llenas de fariseos modernos, aparentando en público que todo está en orden, cuando su vida interior es un caos. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es la gente que asiste a la iglesia. El problema es la cultura que hay en la iglesia. Y yo prefiero que nuestra iglesia sea una iglesia de gracia tan extravagante, de una gracia sobre gracia, como dice Juan, que cuando tú ya diste gracia y sientes que esa persona abusó y te engañó, tú puedas volver a dar gracia otra vez. ¿Me estás siguiendo lo que quiero decir? Y entonces la medida es esta: cuando tú creas que ya diste demasiada gracia a alguien, vuelve a dar gracia. Vuelve a hacerlo otra vez. Vuelve a creer en la gente. Vuelve a dar oportunidades. Gracia sobre gracia trae libertad. ¿Alguien está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a los que me ofenden? Y Jesús les dijo: 70 veces 7. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es la medida del perdón, porque cuando tienes que perdonar a alguien es porque primero te ofendieron, ¿cierto? La medida del perdón y la medida de dar gracia tiene que ser 70 veces 7. Eso no saques tu calculadora y multipliques.
para saber hasta cuándo, pastor, voy a perdonar. Lo que Jesús quiso decir es: perdona todo el tiempo, da gracia todo el tiempo, regala gracia cada que puedas. En una iglesia de juicio, la gente oculta su pecado. Y no hay nada más peligroso que tener un pecado oculto. No hay nada más peligroso que creer que tú puedes luchar solo con ese pecado, con esa falla. Dios nos creó en comunidad. Dios dijo en el libro de Génesis, Dios dijo, después de que había creado el cielo, la tierra, las plantas, los animales, las galaxias, ¿te acuerdas que en todo eso Dios dijo, era bueno? Pero cuando creó a Adán, encontró la primera cosa que no era buena y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Una iglesia de juicio te aísla, hace que tú solo quieras atravesar y luchar con tus tentaciones y no encuentras a alguien que te ayude a salir de ellas. Comunidad te ayuda a salir de esas pruebas. El diablo quiere apartarte. El diablo quiere que tú luches solo con tu pecado, porque seguramente te vas a dar cuenta que es tan difícil y vas a terminar saliendo de la iglesia. Pero cuando hay una comunidad sana, de gracia, donde tú tienes un problema y puedes contarlo en tu grupo conexión, y tu grupo conexión no te va a juzgar, va a orar por ti. Donde puedes sentirte confiado de apuntar en tu lista de peticiones de oración la necesidad que estás pasando, y la iglesia no va a juzgarte. Eso es un lugar de gracia, donde unos cubrimos a otros, donde damos amor. La gracia es amor. ¿Me estás siguiendo lo que quiero decir? Mira lo que le pasó al rey David. Al rey David, el hombre conforme el corazón de Dios. ¿Sabías? David pecó, ¿cierto? Y David pecó, y él pensó que nadie se había dado cuenta de su pecado. Él pensó que le había salido tan bien que nadie se había enterado. Pero luego hace una confesión, y esto está en el Salmo 32, si podemos ponerlo en las pantallas. Y mira lo que dice el rey David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, y mi fuerza se evaporó al calor del verano, como agua al calor del verano. Finalmente confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Mira, el rey David está diciendo algo. El rey David está diciendo algo, y es que cuando el pecado estaba oculto, dice, mientras callé, mis huesos se secaron, mis fuerzas se fueron. Hay un impacto negativo cuando guardamos nuestro pecado. Y lo que yo estoy proponiendo esta mañana es que cuando estás en una iglesia de juicio, no puedes sacar tu pecado, lo guardas y eso te acaba. Mira, vamos a otro versículo más para llegar a una idea que quiero compartir, y está en Santiago 5:16. Hoy le dije al equipo de producción, voy a predicar mucha Biblia. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Mi pregunta es, ¿tú te atreverías a contarle tus pecados y tus faltas a otros cuando sabes que te van a juzgar? Necesitamos una cultura de gracia. Necesitamos no solo que sea gracia de los pastores o del equipo principal. En la iglesia tiene que haber una cultura de gracia. Y me encanta porque nuestra iglesia lo tiene.
Y cuando tú vienes por primera vez, puedes tener esa confianza de hablar con alguien donde no te van a juzgar, donde no te van a señalar, donde no te van a traer en los chismes de quemados de Celaya de Facebook. No te van a andar criticando, no van a andar murmurando de ti. Eso es una iglesia sana. Una iglesia que extiende una gracia tan ridícula donde no se lo merece, pero aún así le doy gracia. Eso es gracia extravagante. Porque una iglesia de juicio oculta su pecado y el pecado lo consume. Pero una iglesia de gracia lo lleva a libertad. ¿Estás siguiendo lo que quiero decir? Si nosotros queremos hacer lo que Santiago enseña, que unos se confiesen sus pecados a otros, necesitamos cerrar nuestras filas en confianza, en seguridad, en relación. Eso es gracia. Somos una iglesia de gracia absoluta. En una cultura donde hay gracia, hay más oportunidades de aprender de tus errores en lugar de ser castigado por tus errores. Lo voy a decir otra vez para los que están tomando notas. En una cultura de gracia, hay más oportunidades para aprender de tus errores que de ser castigado por tus errores. ¿Cuántos saben que aprendemos de nuestros errores? Tenía un ejemplo acá que quería compartir y está bien bobo. Y lo voy a contar, ¿sabes? Cuando estaba en la prepa yo era un relajo. ¿Alguien más fue un relajo en la prepa? No me hagan sentir mal solo. Ok, 2, 3 personas son de mi equipo. Y cuando yo estaba estudiando en la prepa, hubo una temporada que me deschaveté. Y entonces no entraba a clases, no entregaba tareas. ¿Le suena a alguien? Pellizcando a los hijos. O sea, de pronto me escapaba a 2, 3 clases. Mi receso duraba más de lo que tenía que durar. A veces me iba a comer, a veces me iba con la novia, a veces... El caso es que todo eso trajo consecuencias. Y cuando terminó el semestre había reprobado varias materias, casi todas. Fue un semestre así del terror. Entonces voy yo todo pequeño y culpable. Y terminó el semestre y nos dieron un periodo de vacaciones. Esas vacaciones no las disfruté para nada. Porque yo sabía que al final de las vacaciones tenía que llegar con mi mamá y pedirle dinero para la colegiatura del siguiente semestre y me iba a preguntar cómo te fue y yo tenía que decir, o sea, ella se iba a enterar, ¿me explico? Prácticamente iba a ser un semestre más de prepa porque había reprobado machín. Yo me sentía fatal. ¿Alguien se identifica conmigo? Yo sentía que me moría. Yo no podía ver a mi mamá a la cara. Yo sentía una culpa todas las vacaciones, ¿no? Bueno, mi mamá va a ver esta transmisión luego en Facebook porque nos sigue en redes. Y era una temporada donde, o sea, como cada año decían que iba a llegar un meteorito y iba a chocar con la tierra. Yo decía, Señor, manda el meteorito porque no quiero decirle a mi mamá que reprobé. En serio, mi mamá se va a reír cuando vea esto. O sea, es real. Yo decía, Señor, ya que nos maten a todos porque no le puedo decir a mi mamá que reprobé. Bueno, el caso es que se llegó la fecha, tenía que pagar colegiaturas, tenía que decirle, mostrarle las calificaciones, me iba a dar un regaño, pero yo ya iba todo apachurrado. Y luego mi mamá me dice, te dije que bla, 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 bla. Me empezó a dar un sermón. Y yo pensé, lo menos que necesito en este momento es un sermón. O sea, ya me siento culpable. No necesito que me regañen y que me digan cosas. Ya me siento culpable. Bueno, a partir de ahí hice lo que tenía que hacer y terminé y me fue muy bien en la prepa y me fue muy bien en la universidad, ¿ok? Aprendí la lección. Porque o sea, no necesitas, esto es lo que quiero decir, no necesitas que te hagan sentir culpable cuando tú ya sabes que la regaste, ¿sí o no? Sí. Mira, voy a tomar el ejemplo de un amigo que está por acá, que se siente chavo y se fue a jugar fútbol. Imagina que eres tú y te vas a jugar fútbol
Y cuando estás jugando fútbol, por alguna extraña razón, te tropiezas, te caes y te quebraste un brazo o una pierna, ¿ok? Y te lastimaste y estás ahí todo tirado en el campo de fútbol y estás como aguantándote las ganas de llorar, ¿verdad? Machito, y toda la raza ahí, ¿qué pasó? Y tus cuates se preocupan por ti, pero tienes que hacer lo más difícil en tu vida: avisarle a tu esposa que te rompiste algo. Y entonces la llamas y le dices: mi amor, necesito que vengas por mí, me acabo de lesionar, me fracturé. Y lo peor que puedes estar pasando en ese momento es el dolor de la fractura y el regaño de tu esposa. Y la esposa empieza: pero te dije que no fueras, pero si ya estás panzón, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé qué estás haciendo ahí, si te crees chamaco. Y te empieza a tirar la esposa, ¿verdad? Y, bueno, ahí voy para allá. O sea, después de 15 minutos de profunda agonía, de estar tirando, ok, voy para allá. Y luego te lleva al hospital. Imagínate que la secretaria que te atiende: se quebró. ¿Qué andaba haciendo usted, señor? Jugando fútbol. No, eso déjeselo a los chamacos. Y que la secretaria te regañe, imagínate eso. Bueno, pues siéntese ahí, ¿verdad? Y ahí te sientan en la sala de espera. Y te pasan al consultorio después de 2 horas, ¿verdad? Y te atiende la enfermera. Y la enfermera: no, pues si se la quebró, pero mal. Es que ni caer sabe. Y la enfermera y luego después, como de un rato, llega el doctor y ve la radiografía y empieza: no, fíjese que... y te empieza a tirar. Yo no ocupo que mi esposa me regañe, que la secretaria me diga cosas, que la enfermera me diga cosas, que el doctor me regañe y me diga qué debí o qué no debía hacer. Yo quiero que me curen el brazo o la pierna. ¿Estamos de acuerdo o no, Aníbal? Uno llega herido al hospital y no quiere un sermón, quiere que lo sanen. ¿Por qué la gente llega a la iglesia y le damos sermones en lugar de ayudarlos a sanar? Te dije que no te metieras con esa, te dije que hicieras tal cosa, te dije que... Y entonces la gente llega y el de la bienvenida lo regaña, y el de la entrada lo regaña, y el que se sienta al lado de él lo regaña, y el pastor lo regaña, y el cuate dice: pues ¿para qué voy a la iglesia si yo lo que quiero es que me ayuden, no que me regañen? Una iglesia de juicio es esa que te señala todo el tiempo, que te regaña todo el tiempo. ¿Me estás siguiendo? Que te confronta y luego te exhiben todo el tiempo. Esa es una iglesia de juicio. Pero una iglesia de gracia es la que te recibe enfermo y empieza a cuidarte, y empieza a abrazarte, y empieza a ayudarte a sanar. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Una iglesia de gracia es una iglesia de amor. Por eso nuestra iglesia tiene gracia tan extravagante, una gracia tan ridícula, para cualquier persona es raro que demos estas oportunidades, pues seguimos haciéndolas, porque creemos que así como Dios nos perdonó, tenemos que perdonar a otros. ¿Me dejas contarte una historia más? Winston Churchill era un político británico que en la época de la Guerra Mundial. Y entonces Winston Churchill dice que tenía que preparar un mensaje para toda la nación, y tenía un secretario de finanzas. Y el secretario de finanzas le preparó todo el papeleo y le da el informe. Winston Churchill se para en el atril, los reporteros están ahí, las cámaras están ahí, la nación entera está viendo el informe, y él empieza a leer un informe que estaba equivocado. Las cuentas no cuadraban, el asistente se había equivocado terriblemente. Termina la conferencia, él no se había dado cuenta, y todo el mundo empieza a decirle: te pasaste, pasó esto, pasó lo otro, fulano te lo dio, se equivocó, tal. Tú imagínate la cara del secretario. Le decía: me van a correr, se acabó mi carrera, estoy arruinado, ¿cierto? Entonces llega cabizbajo a la oficina de Winston, preparado para lo peor, preparado para que lo despidan. Y Winston Churchill dice: no te vas a ningún lado, quiero que te quedes a seguir trabajando conmigo, porque yo creo
que ese error no lo vas a volver a cometer nunca más. Porque yo creo que aprendiste de tu error. Si yo te despido, voy a contratar a otro que a lo mejor se equivoca igual, pero tú nunca te vas a volver a equivocar. Y este cuate se quedó tan agradecido porque su carrera no se acabó, porque encontró gracia. ¿Me está siguiendo? Y se convirtió en uno de los seguidores más leales a Winston Churchill. Lo que yo quiero decirte es que gracia crea vínculos. Gracia da libertad. Gracia crea espacio para ser sanado. Gracia crea oportunidades para aprender de tus errores. Eso es todo lo que implica la gracia. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cultura somos todos. Y la intención de estos mensajes es que tú aprendas esta cultura y la desarrolles con otros. Un día estábamos en una consejería y había una jovencita, una señorita ahí, y nos empezó a contar cómo ella se sentía. Nos contó su infancia, nos contó la relación con sus papás, nos contó su vida. Y al final nos contó sobre su preferencia sexual. Esta muchacha era gay. Y ella nos hizo una pregunta. Después de decir soy gay, dijo: ¿Dios me ama? Y yo le dije: claro que Dios te ama. Y Dios me recibe. Y dije: Dios te recibe. Dios te ama. Dios quiere sanar tu corazón y quiere sanar las heridas que hay en tu corazón. Dios te ama, Dios te recibe. Y entonces esta muchacha, chamaquita, me soltó una bomba. Y era: ¿y la iglesia me va a amar? ¿La iglesia me va a recibir? No supe qué contestar. Y me dolió. Porque yo sé que Dios ama incluso al pecador. Pero ¿por qué a la iglesia nos cuesta tanto amar al pecador? ¿Por qué en la iglesia nos cuesta tanto amar al que es diferente a nosotros? ¿Por qué queremos justificar nuestras acciones y que la gente nos entienda a nosotros, pero nos cuesta tanto amar a nuestros vecinos? ¿Por qué queremos recibir gracia, pero nos cuesta tanto dar gracia a otras personas? Dar oportunidades que no se merecen otras personas. Una iglesia de gracia extravagante es una iglesia saludable. Necesitamos esa cultura dentro de la iglesia. ¿Me estás siguiendo? En serio, ¿estás siguiendo lo que quiero decir? Necesitamos fomentar esa cultura para poder decir realmente: ven tal como eres. La gracia no es una licencia para pecar, porque habrá alguien que diga: entonces aquí puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo me van a amar y me van a apapachar y me van a recibir. Gracia no es una licencia para pecar. Gracia es crear un espacio para que Dios pueda restaurarte. Gracia es el poder de Dios en nosotros para no seguir haciendo lo malo. Déjame ponértelo de una manera muy sencilla. Si hay una persona pecadora allá afuera, como yo, y no le dejamos entrar en la iglesia, ¿cuándo va a cambiar su manera de ser? Si la juzgamos, esa persona se va a quedar afuera. Si le damos gracia, esa persona va a estar aquí entre nosotros, entre todos los otros pecadores, disfrazados e hipócritas. Pero cuando dejamos que entre, va a escuchar el mensaje de Dios y va a tener un proceso de liberación, y va a tener un proceso de sanidad, y va a tener un proceso de restauración. Ser una iglesia de gracia no es permitir que todos pequen y que todos hagan lo que quieran. Eso es libertinaje. Pero una iglesia de gracia apapacha incluso al pecador para que pueda conocer el amor real de Dios.
Mi pregunta es, para aquellos que tienen un juicio extravagante, ¿te gustaría que Dios te juzgara de la misma manera? Mira lo que dice, terminar con esto. Mateo 7, versículo 12. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Alguien tiene que remarcar esto en su Biblia y escribirlo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en la que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Échate esa. Son palabras de Jesús. Y Él dice, no juzgues a otros, porque de la misma manera en la que tú juzgas vas a ser juzgado. La misma medida que tú uses para juzgar es la misma medida con la que te van a juzgar a ti. Y Jesús también dice en Mateo 10, da de gracia lo que has recibido de gracia. Hay una medida. Y cuando yo hablo esto, encuentro gente que tiene resistencia, la que no entiende por qué gracia. Y hay gente, a lo mejor tú lo estás pensando y dices, no, pastor, eso no funciona. La gente abusa, la gente sigue aprovechándose de que le des oportunidades. La gente no va a cambiar. ¿Sabes algo? Dios piensa diferente. El evangelio es transformación de personas. Y yo creo que pensar que una persona nunca va a cambiar es desconfiar o dudar del poder del evangelio. Yo prefiero creer que Dios puede hacer la obra en ese que se ha equivocado 70 veces 7 y que Dios lo puede sanar y que Dios lo puede restaurar. Si no, no existirían testimonios de esos hombres que fueron abusadores y violentos con sus mujeres, pero ahora son buenos cristianos y tienen hogares restaurados. Si Dios no cambiara personas, no verías adictos siendo ahora restaurados y predicando el evangelio. Dios transforma lo peor. Dice que de lo más menospreciado, de lo más vil, de lo más sucio, Dios se glorifica. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? Yo prefiero creer que si una persona sigue teniendo esas luchas es porque no ha terminado su caminar con Dios. Pero Dios nos levantará a una estatura del varón perfecto. Lo que quiero decirte es que quites de tu mente el pensamiento de este nunca va a cambiar. Uy, pastor, si tú conocieras a mi esposo, si tú conocieras a mis hijos, si tú conocieras a mi patrón, ese ya no cambia. Chango viejo no aprende maroma nueva. Dios cambia. Dios alcanza personas. Dios sigue cambiando y transformando vidas hoy. Y un día yo voy a llegar al cielo y Dios me va a juzgar a mí y Él me va a hacer preguntas a mí. Y yo creo que no tenemos todo resuelto y, ¿sabes? Nos vamos a equivocar. Pero yo prefiero que cuando llegue al cielo Dios me diga, estás bien bruto, diste demasiada gracia. ¿Por qué lo perdonaste tantas veces? No se lo merecía. Que Dios me diga eso, imagínate. Que Dios me diga, diste gracia de más. Y yo le responda, es que creí que todavía tenía esperanza. Pero hay de mí que Dios me diga, juzgaste demasiado. No tuviste suficiente fe de que yo podía cambiar a esa persona.
Y resumo este punto de cultura en esta frase: si de algo me voy a equivocar, prefiero equivocarme dando demasiada gracia que demasiado juicio. Si nuestra iglesia se va a equivocar, prefiero que sea equivocándose porque ama demasiado, porque da demasiadas oportunidades, porque sigue creyendo en el que se cayó, en lugar de juzgarlo y de echarlo para afuera. Yo no soy el pastor, y esto lo platico para los que vienen de otras iglesias, yo no soy el pastor que te mete en disciplina y que te sienta y todo el mundo se entera. Yo soy el pastor que, si tú tienes un problema, puedes acercarte y tener una conversación, y juntos vamos a buscar tu restauración, donde vamos a cuidar tu corazón, donde vamos a ayudarte a mejorar. Eso es gracia extravagante. ¿Será que tú puedes extender esa misma gracia a alguien más? ¿Será que tú puedes perdonar de la misma manera en la que Jesús te perdonó? Romanos 5:21, último, si quieres ya prepararte, Ceci, venimos otra vez. Romanos 5:21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Así como reinó sobre todos la muerte, ahora reina la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia te conecta con Dios. La gracia te coloca en el reino de Dios. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Yo quiero orar para que Dios te revele cuánto Él te ama a ti y cuánto Él te ha perdonado a ti. Porque si te cuesta dar gracias es porque no has entendido cuánto Dios te ama. Y yo no pretendo hacerte sentir culpable, pero ¿qué tal si tú empiezas a recordar cómo era tu matrimonio antes? ¿Qué tal si empiezas a recordar cómo era tu batalla de salud antes? O tus tentaciones o tus adicciones, no sé el contexto del que vienes. Pero así como este ladrón estaba a punto de morir y habló a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, él recibió una gracia extravagante. Las palabras de Jesús fueron: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Jesús le dice: no me interesa tu pasado, yo tengo planes de eternidad para ti. Yo creo que alguien necesita esa palabra, Dios diciendo: no me interesa tu pasado, no me interesan tus errores, no me interesan las veces que has fracasado. Yo sigo teniendo planes de eternidad para ti. Tal vez alguien piensa que Dios sigue siendo juez, que Dios tiene la misma medida que nosotros tenemos, pero no. Dios es lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y no importa las veces que caigas, Él está ahí para recibirte. Por eso nos contó la historia del hijo pródigo. Ese joven que tomó malas decisiones, que huyó de casa, que hizo su voluntad y fracasó. Pero el Padre representa a nuestro Dios, que todos los días estaba parado en la puerta, esperando a que su hijo regresara. Y cuando lo vio de lejos, corrió y lo abrazó y lo recibió. Y dice que le dio vestido nuevo, le dio un anillo nuevo, le dio calzado nuevo, hizo una fiesta. ¡Qué absurdo!
¿Quién hace una fiesta y le da regalos al hijo que malbarató y que desgastó todo lo que le habían regalado? Solamente un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia. No importa qué tan lejos te has ido de casa, no importa qué tan sucio estás en el proceso, Dios te ama. Y de la misma manera que Dios nos amó, dice Colosenses 3:16, debemos de amar a otros. De la misma manera en la que